Imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil. Bueno, pues yo quiero agradecer muchísimo que ustedes estén sintonizando Canal Patrio en su programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Soy Beatriz Gallardo y les agradezco muchísimo nos sintonicen. Pero además estamos muy contentas porque el día de hoy nuestro compañero Raúl Fajardo, periodista, corresponsal de guerra, recién desempacado, viene a este programa con una serie de noticias muy importantes. Yo creo que los mexicanos y globalmente podemos decirlo, hay una supraorganización, por decirlo así, que detenta el poder mundial y que distorsiona la verdad. La verdad, los puntos de vista, es decir, nos distorsiona la situación real del mundo. Y bueno, yo quiero agradecer y darle la bienvenida a Raúl Fajardo. Yo sé que está cansado, pero bueno, casi le metimos ancla y lo trajimos al programa porque pues él nos puede dar una idea mucho más clara de lo que está pasando en el mundo. Y miren, no todo es Televisa, no todo es Canal 13, no todos son los medios de comunicación atados a la ubre. Sí, afortunadamente todavía podemos dar la batalla, Betty. Yo creo que se está dando la batalla de la información. Hemos hablado en este espacio, Betty, hablando sobre el tema de Venezuela en específico, pero pues esto es un fenómeno global. Hemos hablado de lo que ahora se denomina la guerra de cuarta generación, la guerra a través de los medios, del control de los medios masivos de comunicación, el control de la información, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, en internet, en todos estos espacios. Esta nueva forma de guerra que está presente, que está activa, ¿no? Oculta, pero poderosísima en todos los conflictos que hemos visto desde principios de este nuevo siglo. Tú me estás diciendo que están cambiando poco a poco los paradigmas. Hay un nuevo paradigma, denominado como guerra de cuarta generación, donde además del poderío militar, la confrontación se mueve hacia el espacio de los medios y el control de la opinión pública, el control de las conciencias. Decíamos que lo hemos visto mucho en sus primeros experimentos, tiene por supuesto antecedentes muy atrás, pero en esta nueva conceptualización como elemento fundamental de la guerra moderna, pues lo hemos visto aplicar constantemente contra Venezuela, contra la Venezuela de Hugo Chávez y contra todos los regímenes que democráticamente han accedido al poder y que se manifiestan de izquierda y que se oponen a las políticas imperialistas norteamericanas en toda Sudamérica. Pero ahora hay un nuevo capítulo terrible, ¿no? Hemos visto, yo como periodista he presenciado esta manipulación de la información desde mi participación en la guerra de Afganistán, en Irak, pero ahora se percibe un nuevo nivel, una nueva vuelta a la tuerca en la manera realmente tremenda, ¿no? Impactante en la que se están utilizando los medios para desinformar y bloquear toda comunicación verdadera, toda información verdadera en el occidente en torno al tema
de lo que está sucediendo en Ucrania, de lo que realmente sucede en Ucrania, ¿no? A mí me impacta cuando hablo con mis amigos que residen en Estados Unidos, con personas que incluso se consideran críticas hacia el sistema norteamericano, y me doy cuenta que realmente el trabajo que se realiza dentro de desinformación es profundísimo, muy, muy amplio, a tal grado que de verdad personas que se consideran críticas y que procuran informarse, pues llegan a ser saturados por esta visión que les venden de un Estados Unidos liberador de la Europa oriental, una Ucrania que la presentan como la víctima, ¿no? Y un conflicto donde acusan a la parte más interesada en la paz, más interesada en el mantenimiento de la estabilidad en la región, es decir, a Rusia, la acusan de ser el agresor, cuando en realidad los muertos los están poniendo los ciudadanos ucranianos de uno y otro bando, pero donde la apuesta de Estados Unidos y de la OTAN y de toda su maquinaria informativa está del lado del grupo fascista de la junta que derrocó al presidente legítimo Yanukovych, que fueron incapaces de pelear unas elecciones y que con todo el apoyo mediático y financiero de Estados Unidos toman el poder y ahora se dedican a hacer una guerra de exterminio, siendo fieles a sus raíces fascistas. Son herederos, lo dicen abiertamente, lo proclaman, lo cantan, lo gritan, son herederos del fascismo alemán, del fascismo colaboracionista ucraniano, aquellos que apoyaron a Hitler y hicieron el trabajo sucio ahí, y ahora lo están haciendo de nuevo. Están matando a sus propios conciudadanos por el simple hecho de no estar de acuerdo con ese golpe de estado de guante, pues, no tan blanco, porque estuvo muy manchado de sangre, y ahora esto está costando enormes pérdidas humanas. Y lo que duele, además de estas vidas, es el nulo caso, la nula valoración que los medios occidentales hacen de ello. Si uno revisa CNN, si uno revisa Fox, si uno revisa BBC, te das cuenta que todo lo manejan como, pues, es una tragedia, es algo que está sucediendo por ahí, no entendemos qué pasa. Por supuesto que saben qué es lo que pasa. Por supuesto que la mano de los Estados Unidos, principalmente, de los poderes allá sentados y de sus aliados, están claramente visibles. Basta rascarle un poquito y ves el financiamiento y ves las alianzas, ves toda esta enorme oleada de visitas no oficiales de personajes del tamaño de McCain, del senador McCain, del personaje de la secretaria de Estado, de un montón de gente metida ahí, yendo a hacer presencia, a participar partidariamente del lado de la derecha fascista, que con este apoyo incendia la casa de los sindicatos, generando decenas, probablemente centenas de muertes, y después nada, ni una palabra respecto a eso, que es un crimen de lesa humanidad. Lo impactante, te digo, Betty, es ver cómo los medios están siendo acallados, comprados, como vemos campañas impresionantes lanzadas de Estados Unidos para desviar la atención con cualquier otro tema, pero de lo que sucede en Ucrania, lo menos, porque no tienen tampoco mucho que venderle a la gente, ¿no? Salvo esta idea de que Rusia es una amenaza, y Rusia, con todo el poder militar y toda la influencia que tiene en la región, se mantiene aparte, porque sabe que de esto se trata precisamente de una trampa. El gran problema que veo aquí, Betty, y lo hemos visto, lo comentábamos hace un momento, es que ni siquiera estando Rusia en este momento en la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, ni siquiera llevando una tras otra propuestas
para lograr una salida civilizada, negociada, pacificadora a la región, ni siquiera con esta propuesta que a mí me parece la más lógica y sensata, que es la de la federalización. Ni siquiera con todo esto Rusia ha tenido una respuesta por lo menos decente, por lo menos al nivel. Todo se ha vuelto gritos, histeria, y esto es, ¿por qué? Porque ni a Estados Unidos ni a sus aliados les interesa la paz. Esa es la gran verdad, esa es la triste realidad. Ni les interesa Ucrania, ni lo que pasa en Ucrania, y por ellos, si se matan todos y se extingue Ucrania y el pueblo ucraniano, por ellos mejor. Lamentablemente ahí Rusia se contiene precisamente porque siempre ha visto y siempre verá a Ucrania como un pueblo hermano, porque lo es, ¿no? Un pueblo de las lenguas eslavas. Kiev es la capital donde nació el primer reino de la Gran Rus, y Rusia por ello ve en ello, la mayoría de la población de Ucrania es ruso parlante, y son quienes se oponen a esta junta que tomó el poder en el centro del país, pero son civiles desarmados, y Rusia, pues todo el pueblo de Rusia sufre mucho por ellos, pero por otra parte entiende perfectamente que la solución hasta este momento no es el participar militarmente en el territorio de este estado, sino que se debe de buscar una solución, y la propuesta rusa es la federalización, ¿no? Es decir, mantener el estado como tal, porque ha habido muchas voces, incluso de los mismos ucranianos, que han pedido su anexión, como a su buen tiempo, en su buen momento lo hizo Crimea, que Crimea era un caso muy especial porque siempre perteneció a Rusia, solamente en un periodo breve de la historia soviética. Y también Ucrania. Administrativamente se dejó en manos de Ucrania por cuestiones básicamente administrativas, políticas ahí, pero culturalmente, históricamente, Crimea siempre fue parte de Rusia, y estando ahí asentadas las bases militares, el único escudo de defensa que tiene en esa zona Rusia, no podía ser de otra manera. Pero estas otras regiones, Donbass y las demás, que han pedido muchas personas, líderes de opinión y manifestaciones públicas que han pedido la anexión hacia Rusia, pues Rusia entiende esto, pero esta desesperación de la gente, pero al final de cuentas, diplomáticamente creo que Rusia está haciendo hasta demasiado, hasta llegando al punto de ceder más de lo necesario, pero hay que entender la razón. ¿Por qué? Porque no quiere una guerra ahí, no quiere entrar con su ejército, con sus fuerzas, así sea para defender a los ucranianos de habla rusa. No quiere entrar en un conflicto contra gente que considera de su propia sangre, que son los ucranianos, así sean los radicales de extrema derecha, porque quien sufriría, como sabemos, Betty, en estos conflictos, quienes pierden son siempre en estas guerras fratricidas, pues son el pueblo llano, y los únicos que ven una ganancia en esto, en la posible confrontación total y en una guerra en esa zona, son precisamente los sectores duros de la derecha norteamericana, los sectores ligados con la industria militar, sus aliados, los halcones, aliados con sus aliados en Europa, donde está creciendo esta ola de ultraderecha. Vemos a Francia gobernada nuevamente por una derecha, ¿no? Vemos allá a la hija de Le Pen, ¿no? Con un discurso todavía más troglodita, más cercano, que revisando la historia pues no nos extraña, porque resulta que hubo más franceses peleando del lado de Hitler que contra Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces lo que yo percibo, Betty, es en esta gran carta, en este gran mapa donde vemos cómo se están confrontando, pues es el gran riesgo
de que se sigue empujando hacia un conflicto que puede llegar a dimensiones terribles, ¿no? Y me da esperanza ver que Rusia no ha caído hasta el momento en esta trampa y que está sirviéndole esto a Rusia para cobrar conciencia del engaño, terrible engaño sufrido después de la caída de la Unión Soviética, cuando compraron el discurso amistoso de la élite norteamericana, cuando se embarcaron en aventuras neoliberales a las que ahora están dando marcha atrás porque ven que no le están trayendo nada bueno, en donde se desmanteló a un Estado, un aparato que para las condiciones y la historia de Rusia me parece que eso fue un grave error, donde se fortalece ahora la identidad de Rusia y la conciencia de qué quieren de nosotros, qué quieren nuestros recursos, claro, quieren nuestro petróleo, nuestro carbón, quieren nuestras tierras fértiles. claro. Es el nuevo territorio hacia el cual se pretende expandir el capitalismo, que ya no encuentra dónde posicionarse, porque como ves cada vez van expandiendo las fábricas manufactureras y la extracción de recursos la van llevando cada vez más hacia la periferia, y pero China, que se convirtió en su gran factoría, ahora también tiene pretensiones de participar en el juego mundial, de tener su influencia, y entonces ahora le queda a Estados Unidos destruir Rusia para apropiarse al Estado ruso, para apropiarse de sus recursos. Eso es lo que está detrás de todo este discurso. Yo creo que me gustaría mucho que tú fueras por partes. Este es un asunto de geopolítica. Indudablemente. Entonces, yo creo que hay una estrategia de los Estados Unidos tendiente a tener más poder en algunos lugares de la Tierra, y precisamente creo yo que en Ucrania, como tú lo has mencionado, hay recursos naturales muy importantes. Pero, ¿qué ha provocado esta confrontación? Por un lado, los Estados Unidos, con su estrategia belicosa, han presionado a estados europeos para cortar por lo sano con una serie de relaciones comerciales con la Federación Rusa, por un lado. Por otro lado, Rusia abastece desde hace mucho tiempo de gas a Europa, pero particularmente ha sostenido a Ucrania. Y hay un endeudamiento muy elevado, de tal manera que este endeudamiento muy peligroso para los Estados Unidos para crear negociaciones, le ha dado préstamos cuantiosos, de recursos cuantiosos, para pagar parte de la deuda. Es decir, por un lado esto, pero por otro lado, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, precisamente se crea la OTAN, pero también por todos los países socialistas de entonces se crea el Pacto de Varsovia. ¿Qué pretende Estados Unidos, verdad? ¿Qué pretende la OTAN? Para irse apoderando de países exsocialistas y, desde luego, su influencia, sus intereses, ir más allá. Bueno, creo que tenemos muy claro, nosotros como país lo hemos sufrido, ¿no? Que independientemente de las simpatías que podamos tener por el pueblo norteamericano llano, o gente, la realidad es que como sistema económico, político y social
su proyecto, el proyecto de las élites que dirigen ese país, pues desde siempre, al menos desde... Es contrario, ¿verdad? El proyecto de ellos es de Expansión. dominio mundial. De dominio Expansionismo. mundial. Tienen esta visión, este convencimiento de ser un grupo elegido o designado para gobernar a nivel mundial, y esa ha sido su labor. Lo hemos visto y sufrido en América Latina, pero también en el Asia, en el África, en todas partes donde ha habido intervenciones, tanto militares como intervenciones políticas, intervenciones económicas, ¿no? Que las hay. Y yo creo que ese proyecto sigue en pie. Lo que ha sucedido es que en diversos momentos se han topado, ¿no? Como se toparon en su momento con la oposición a ese proyecto, que le representaba, por ejemplo, el bloque de países socialistas. Y como bien mencionas, en el campo militar, después de la Segunda Guerra Mundial, el Pacto de Varsovia funcionó como una contención, también como un contrapeso. Sin embargo, la Guerra Fría... Era un mundo bipolar. Sí, era un mundo bipolar, y era el gran riesgo, pues, ¿no? También de la confrontación. Vivimos, los que recordamos aquellos tiempos vividos desde niños, en esa angustia, esa percepción de la inminencia de una posible guerra nuclear, que lamentablemente ahora regresa cuando, a la caída de la Unión Soviética, por sus razones internas, pero también por todo el trabajo de Zappa, ¿no? Penetración. Que se dio en los últimos años del siglo pasado, se da ahora una expansión, un crecimiento del concepto neoliberal exportado y trasplantado a grandes regiones del planeta. Afortunadamente, gran parte de América Latina, por ejemplo, se da cuenta a tiempo, desecha ese proyecto neoliberal que los sujeta, los somete como parte dependiente, ¿no? De mero engranaje aportador de mano de obra, mercado y recursos para la riqueza concentrada de las grandes capitales. Pero este proyecto global pues sigue andando, y ahora, entre más cobra conciencia Rusia como pueblo y como gobierno de esta situación, ¿no? De este gran engaño, ¿no? Que es la supuesta democracia, el liberalismo económico, todo esto que te venden, pero que en realidad lo que engloba es lo tuyo, lo mío es mío y lo tuyo es mío, ¿no? De las élites norteamericanas. Entonces empiezan a presentarle una oposición, y como bien mencionas, Betty, hay intereses bien concretitos y cosas bien concretas que disparan esta nueva confrontación. Y por supuesto, no nos equivocamos si tomamos como hilo conductor la cuestión clave en este momento, que es la de los energéticos, la pregunta de los energéticos. ¿Por qué? Porque estamos ya en los últimos, digamos, respiros de la civilización, fundamentada en la extracción de gas, carburos, petróleo, de recursos energéticos, de la industria extractiva, y es esta perspectiva la que despierta todavía más la avaricia y la agresividad del imperio, que, como tú sabes, siendo Estados Unidos el 5% de la población mundial y consume anualmente el 25% de la producción de energía del mundo, te das cuenta que es un modelo de consumo insostenible, pero que en su desesperación por mantenerse, por sostenerse ese status quo, pues necesita tragarse los recursos de todo el planeta para sustentar a ese 5% de la población con el 25% de los recursos energéticos mundiales. Entonces, es por ello que se da este avance y esta búsqueda de control, ya no solamente de los recursos como lo han hecho de Irak, ¿no? Por ejemplo,
que entre los mayores productores a nivel mundial, ya no con esta guerra constante para tratar de vencer al gobierno bolivariano que tiene en su territorio la mayor reserva petrolera comprobada a nivel mundial, ¿no? Sino que ahora van también con su financiamiento a las guerras en el Cáucaso, con la búsqueda de fragmentar, de crear conflictos en toda la zona alrededor del Mar Caspio, como lo hicieron en Yugoslavia, es el divide y vencerás. Y ahora, ¿qué está en juego? Pues simple y sencillamente el control de las rutas de exportación de gas, principalmente, pero también de otros hidrocarburos, desde Rusia hacia Europa, que cruzan el territorio de Ucrania. Fíjate ese es el punto nodal, Betty, tú lo sabes. Pues sí, sorprende que los ciudadanos ucranianos el domingo pasado tuvieron elecciones. Qué bueno que salió el chocolatero, el empresario, ¿verdad? Un representante de la oligarquía. Yo quiero hacer ahí la aclaración de quién es realmente este hombre, porque... Un empresario. Pero no es solamente un empresario. El problema, si fuera solamente un empresario, pues sería, bueno, pues hablar, ¿no? Que haga empresa con ya. Grandes intereses. Sí, la cuestión es que está muy vinculado a los intereses norteamericanos, y tiene en su historia y en su haber, pues todo el apoyo a los grupos neofascistas. Pero creo que fue mejor a que saliera la señora que recién salió de la cárcel. Es que realmente no había ninguna distinción. Sí, porque realmente era una terna, bueno, hay otros cuantos ahí por ahí, pero realmente de los que tenían posibilidades, pues todos eran muñequitos sacados del mismo saco, de la misma bolsita. Todos, o sea, no había un candidato realmente que representara a la mayoría de la población que está en el oriente de Ucrania, en las zonas de habla rusa, que son la mayoría de la población, pero que no pudieron salir a votar libremente por el simple y sencillo hecho de que en ese momento, mientras se realizaban las elecciones, estaban los bombardeos, estaban las amenazas, estaban los disparos, y se encuentra toda esta zona en un estado de sitio. Entonces yo me pregunto cómo la Unión Europea, con qué cara, Estados Unidos y sus aliados, dan por válidas estas elecciones en un ambiente donde la mitad del país, más de la mitad del país está ocupada militarmente. ¿Y por qué la actitud de reservarse del presidente ruso Putin? Lo acabas de decir tú hace un momento, Betty, dices, bueno, pues sería, es cuando debes de elegir entre lo malo y lo peor, ¿no? Ahí, al final de cuentas, ¿qué tenías? Tenías una junta, es decir, un conjunto, un grupo así sin una cabeza realmente visible. Estaba pues un cuate ahí como temporalmente puesto para tener cierta representatividad, pero realmente se trata de un conjunto de intereses de distintos grupos oligárquicos peleando el poder. Tumban ellos a Yanukovych, y no hay realmente un orden, una cabeza visible, se toman decisiones, no hay un gobierno realmente, sino que veíamos un caos desde una derecha autoritaria que lo único que está haciendo hasta el momento, que hizo en este periodo de transición, diríamos, esta junta, fue aprovecharse de no tener, como no tiene ninguna legitimidad, tampoco asume ninguna responsabilidad, y entonces vimos estos crímenes tremendos, ¿no? Lo que Rusia hizo en las negociaciones que se tuvieron con sus contrapartes, en las reuniones que se tuvieron en distintos momentos, en Bruselas, ¿no? en distintos foros, fue decir, nosotros, Rusia, no vamos a intervenir. Nosotros creemos que las elecciones es la salida correcta, y nosotros abogamos, hacemos votos porque haya una votación libre, secreta, democrática, donde
participen, ¿no? Y nosotros no vamos a generar ninguna situación que vaya en contra de esta posibilidad de elección, ¿no? O sea, Rusia dice, órale, elecciones, va, ¿no? No son ellos, dice Rusia, no somos nosotros los que estamos bombardeando ni metiendo cuestiones, sí, son ustedes, y de esa manera, pero al final de cuentas dices, bueno, por lo menos, o sea, Rusia critica severamente y pone el dedo en la llaga señalando que no es un proceso que pueda avalarse abiertamente por esta terrible situación donde la mayor parte del país se encuentra bajo sitio militar. Pero dice, resuelvan ustedes entre ucranianos, voten. Si hay gente que no está de acuerdo con las elecciones y se levanten armas, como está sucediendo en gran parte del territorio, es cuestión de los ucranianos, ¿no? Cuando están surgiendo pues brigadas de fascistas, por una parte, ¿no? Que van a cazar a la gente, y por otro lado surgen los grupos de autodefensa, diríamos, les llamaríamos, aquí no es muy propio el término de autodefensa porque se contamina con lo que tenemos aquí en México, que es otro chilaquil, pero allá los grupos de ciudadanos, ¿no? Que se han reforzado pues por incluso militares y policías que han desertado, no han querido servirle a la junta fascista se han pasado a las filas del pueblo, o sea, no han querido obedecer la orden de disparar contra su propio pueblo y se han pasado a este lado. Sin embargo, están siendo masacrados. ¿Por qué? Porque pues, del otro lado tienen un ejército medianamente poderoso, pero que va contra población civil. Lamentablemente, Rusia ahí yo siento que se siente, está hasta cierto punto con las manos atadas, porque está muy consciente de la escala que puede tomar su intervención. Una intervención directa de Rusia podría salvar muchísimas vidas, podría detener este conflicto en esta etapa, pero generaría el pretexto que se necesita y justificaría, ¿no?, los gritos, todo el escándalo que estos neofascistas apoyados por Estados Unidos han hecho desde el principio. O sea, la justificación de toda su barbarie ha sido, ahí viene el lobo, o bueno, ahí viene el oso, señalando hacia Rusia, ¿no? Y de allá no viene nada. Dicen, es que nos van a invadir, Rusia es un país agresivo que nos teman, y Rusia dice, tranquilos, resuelvan sus problemas. Y por supuesto que Rusia ve como una amenaza a sus intereses, eso sí lo ha dicho, espera muy claro, la colocación de más bases militares y más cohetes apuntando hacia su territorio, que es el otro punto, ¿no? Si uno ve el mapa mundial y específicamente la zona de Asia y de Europa Oriental, te das cuenta que poco a poco, año con año, los misiles y las bases militares norteamericanas se han ido metiendo, acercando. Rusia se ha dedicado a generar antes que armas destructivas, se ha dedicado a reforzar con altísima tecnología sus sistemas de defensa, y han hecho demostraciones muy patentes de que todos los cohetes intercontinentales y todo lo que tenían hasta hace poco los norteamericanos en tecnología de armamento nuclear no les hacían nada, porque tenían un sistema de escudos, tienen todo un escudo muy efectivo, pero ahora Estados Unidos está desarrollando armamento ultrasónico y lo quiere mover hacia esos puntos en un proyecto que se llama respuesta global inmediata, ataque global inmediato, fíjate desde el nombre, ataque global inmediato, y que pretende tener cualquier punto del planeta bajo su mira a menos de 30 minutos. Desde el momento en que aprietan el botón, tienes 30 minutos para una explosión nuclear en cualquier parte del mundo,
gracias a estos nuevos desarrollos de cohetes ultrasónicos que rebasan el sonido de la velocidad rebasan la velocidad del sonido por 5, 6, 7 veces, y gracias por supuesto a sus bombarderos y a sus drones, ¿no?, de los que ya hemos hablado. Es decir, Estados Unidos está desarrollando y preparando armamento militar agresivo que lleva claramente la intención de pelear una guerra final. Y ahí es donde venimos a parar, Betty, en lo más terrible, ¿no? Han etiquetado estas alertas como de paranoicas y de teorías de la conspiración, pero es que los hechos y lo que estamos viendo en este momento apuntan hacia allá. Apuntan a claramente también los parámetros económicos. Estados Unidos en los últimos años no ha logrado crecer arriba del 2%. Estados Unidos ha crecido militarmente de una manera exponencial, pero económicamente lo único que tienen es el control financiero, porque en su productividad están en su peor momento, tal vez después de la Gran Depresión. O sea, Estados Unidos deja de ser un país de gran producción, ¿no?, pero también está dejando de ser el país que genera las ideas y las tecnologías fuera del ámbito militar. Entonces están muy concentrados, y lo único que les queda, Betty, para asegurar su dominio mundial es la guerra. La guerra como medio. Y al mismo tiempo, esta percepción de estos grupos de élite de que el planeta está demasiado poblado y de que es necesaria ya una purga y un reordenamiento mundial con ellos a la cabeza, da para que algunas de estas mentes, como en su momento Hitler lo pensó, que abiertamente en un discurso dado en el 42, dijo Hitler que sus planes eran arrasar y exterminar a los judíos. No solamente a los judíos, al 60% de la población que habitaba en Europa Oriental y en Rusia, como indeseables, como innecesarios, para repoblar con su raza aria. Pues este discurso sigue vivo la idea, el concepto de la guerra como una manera de limpieza étnica y mundial para liberar territorios para las nuevas expansiones. El capital ya no tiene hacia dónde expandirse, Betty. Ya nos estamos acabando el planeta Tierra y lo último que les quedan son las grandes vastedades del país más grande del mundo, territorialmente, que es Rusia, de Brasil, ¿no?, con todos sus recursos hidrológicos, y van por ellos. África, que se mantiene controlada, callada, y van por estos territorios, Betty, van por ellos, y lo único que tienen es la guerra como instrumento. Entonces ahí está la importancia de valorar correctamente lo que está sucediendo en Ucrania y el enorme esfuerzo que está haciendo Rusia por contener diplomáticamente, pero también ahora ya tomando medidas económicas y políticas, ¿no?, de alianzas, porque creo, a mí me da esa impresión, creo que por fin Rusia ha despertado del letargo del neoliberalismo, se está dando cuenta, incluso sus élites oligárquicas se están dando cuenta que los ven como meros peones, los ven como mera materia prima, y Rusia no puede ser eso. Rusia aspira a ser un contrabalance y un actor importante en un coro de naciones donde otra vez esta posición mía de apostarle al mundo multipolar y diverso, y en ese sentido creo que Rusia está en el momento definitivo en el que, al darse cuenta de este engaño, de este discurso de venderles la democracia y la libertad y el libre mercado, lo único que lleva dentro es
la intención de apoderarse de sus recursos y de dominarlos y de, a través de inundarlos de basura ideológica, de basura cultural norteamericana, destruir la moral y la identidad de un pueblo que históricamente ha sido un baluarte de la humanidad en muchos sentidos, ¿no? Llama mucho la atención la actitud del presidente Putin. Es una posición, desde mi punto de vista, madura, cauta, y que ha tratado de llevar las cosas por la vía de la diplomacia. Yo te comentaba al principio que he señalado que en estos precisos momentos llegue Rusia, la Federación Rusa, a estar en la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Yo creo que hay algunos organismos que en este proceso van a ir a tocar punto final. Me refiero a la misma Organización de las Naciones Unidas, que sirve a los intereses norteamericanos. Por ejemplo, también el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Yo creo que van a un momento muy decisivo en su permanencia. Pero ya lo dijo un comentarista muy interesante, Alfredo Jalife, en el sentido de que el mundo tiene un proceso de recomposición. Y de ese país, de ese dominio unipolar, estamos llegando a un mundo a donde precisamente las alianzas de Putin con China lo hacen ser extremadamente fuerte. Pero también hay países como Irán, como la India, ¿verdad?, que están Irán especialmente por los recursos energéticos, en posiciones también muy importantes que van a tener que ver en esta nueva recomposición mundial. Por supuesto, y nuestra América Latina tiene que jugar un papel, está jugando un papel y debe de jugarlo de manera consciente. No han podido los gringos con Venezuela. No han podido, y ve el tremendo ataque que fue antes. Pero fíjate que curiosamente, y mis contactos que tengo con periodistas, con gente académicos allá en Venezuela, me dicen que lo de Ucrania le sirvió a mucha gente dentro de Venezuela que se estaba yendo con esta campaña y este miedo y esta campaña de terror, ¿no? Que era realmente una campaña de terror financiada por la NET, por la USAID, por estos organismos, apoyando a estos grupos radicales de ultraderecha que tomaban calles, que cerraban, que quemaban llantas, que mataban, asesinaban, ¿no? Toda esta descomposición social que se estaba buscando, a la que le estaban apostando ellos. Mucha gente se estaba yendo ya por esa finta y les cayó como un balde de agua el ver a lo que ha llevado esto en Ucrania, ¿no? Las vidas que ha costado, porque afortunadamente, fíjate, de mis viajes, de mis visitas a Venezuela, me queda bien claro que del tremendo respeto que le tengo y la admiración franca que tengo por el interés que me despierta el carácter y la manera en que se ha formado esta Venezuela, que tienen esta capacidad de decir, a ver, espérame, o sea, porque son de corazón muy caliente y son muy apasionados y discuten y todo, pero al mismo tiempo son capaces, tú los ves a todos, de hilar un discurso político, de darte argumentos, de darte razones, ¿no? Salvo los casos estruendosos, histéricos de algunos derechistas que se salen completamente, se desaforan, que parecen Laura Bozzo tratando de hablar de política. Los hay comentaristas en la televisión venezolana, pero la mayoría del venezolano de a pie, simpatice o no simpatice con el presidente Maduro, pueden ser muy críticos hacia su propio gobierno,
pero es muy capaz de hacer la reflexión. Y lo que pasó en Ucrania les sirvió a muchos de ellos para decir, espérame, ¿a dónde nos están empujando? ¿Qué quieren? ¿Quién gana con esto? ¿A quién le conviene? ¿A quién le interesa que nos matemos entre venezolanos? Y entonces han entendido que sí se puede haber cosas que, siendo yo de izquierda o democrático, siendo yo chavista, no me gustan de cómo está llevando las cosas, cómo está resolviendo Maduro. Hay otras cosas que sí me gustan, o de plano soy contra, pero lo que no se vale es dejarse llevar por quienes nos empujan, ¿no? Ya sabes, como en los pleitos de la primaria, que pues tú tienes bronca con otros, pero no falta el otro cabrón que lo que quiere es ver sangre, y te empuja, y te avienta, y te da alientos, ¿no? Y hasta te pasa el arma ahí para que le pegues unos balazos. Y sobre todo, como tú decías al principio, la importancia de los medios de comunicación, el control. Sí, en Venezuela se anda. Fíjate que es impresionante en Venezuela. Aquí poco lo sabemos, pero es un dato bien interesante. Más del 70% de los medios masivos de comunicación son privados y totalmente antichavistas, y le pegan durísimo. Y sin embargo, aquí tenemos la idea, la percepción que nos vende Televisa, que nos venden sus aliados, TV Azteca, todo eso, de que allá no hay libertad de expresión. Es el país, yo creo, donde hay más libertad de expresión de toda América Latina. Y a contraparte, con el 30% restante de medios, que son básicamente medios comunitarios, radios de barrio, radios indígenas, ¿no? Que son el canal del Congreso, que es chiquito, ¿no? Con muy pocos recursos. Sin embargo, con inteligencia y con la verdad, le dan la batalla a ese 70% que tiene unas bocinas tremendas. Oye, ¿y tú crees? Y sobre todo la conciencia de la gente de darse cuenta de esta manipulación y el desprestigio que logran los medios. Incluso en Estados Unidos, esta campaña de apoyo al fascismo en Ucrania también se está revirtiendo en algunos sectores, ¿eh? Lamentablemente sí vemos una enorme mayoría, ¿no? del pueblo norteamericano que ni se entera ni le interesa, que lo pasa completamente por alto, o si escucha por ahí es de rebote: Rusia es un país agresivo y está causando un problema en Ucrania, manos fuera, Rusia manos fuera de Ucrania, y ellos repiten como periquitos esto. Pero hay un sector más crítico que se ha dado cuenta de esta manipulación, y que ahora, y sobre todo quienes han dicho, espérame, esos que se están manifestando ahí, y es que todos traen banderas fascistas, ¿eh? Nosotros vamos a apoyar a los fascistas en Ucrania, como apoyamos a Al Qaeda en Siria. O sea, ¿a quiénes estamos sosteniendo con nuestros impuestos? Y hay una corriente ya en Estados Unidos que también está crítica a esto. Pero realmente la batalla está por darse, Betty. Es esto, es dar la información. ¿Y tú consideras que ha contribuido al despertar de conciencias gente como Julian Assange, como Snowden? El papel de ellos es histórico ya, ¿no? Fue así como el despertar de la Matrix para muchos, ¿no? Es el darse cuenta de repente que nos están espiando a nivel global. Se busca, o sea, el proyecto es de control global, pero a todos los niveles. El discurso del individualismo norteamericano es traicionado por es una mentira esto del liberalismo al final de cuentas, porque se trata de un Estado que se pretende omnipresente a través de sus agencias de seguridad, a través de la CIA, que se pretende omnipresente y que aspira a controlar todos y cada uno de los aspectos de las vidas de las personas. De ahí ¿Cuál el es tu financiamiento. pronóstico? Mira, yo quiero ser positivo y propositivo. Estoy muy consciente de que realmente es complejísimo enfrentar algo así cuando una parte está buscando la negociación, está buscando el compromiso, está buscando una salida pacífica, y la otra parte
hace oídos sordos y lo único que busca, porque en ello ve su interés, busca la guerra, busca la confrontación, busca incendiar, quemar, volar todo. Sin embargo, decíamos, yo veo que Rusia está actuando de manera inteligente, no yendo a esa confrontación que ya nos tendría en una tercera guerra mundial desde hace rato, pero al mismo tiempo no está dejando de actuar. O sea, tiene el frente diplomático, pero muy interesante, el frente económico. Rusia, como una de las grandes economías del mundo, está tomando medidas muy, muy claras para despegarse, salirse del aro, ¿no?, de instituciones, como bien mencionabas, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, estos instrumentos que solamente han servido, nosotros en México lo tenemos bien claro, para tenernos agarrados así con una deuda imposible de pagar. Rusia no tiene deuda con ninguno de estos organismos. Rusia está retirando y moviendo sus cartas financieras del mercado global. Estratégicamente se acerca a China. China, en acuerdos económicos y políticos, está percibiendo esta agresividad del imperio norteamericano como una amenaza también hacia su propio desarrollo y su propio proyecto y su propia visión del mundo. Y no solamente eso, sino cosas muy significativas, Betty, como el hecho de que Rusia ha metido una demanda contra dentro del mismo sistema judicial de Estados Unidos, contra la prohibición que hace los Estados Unidos, la negación que le da para la colocación de puntos de referencia satelitales para el nuevo proyecto ruso de geolocalización, como el GPS global que todos usamos, que traemos en nuestros celulares, pero que es controlado única y exclusivamente desde Estados Unidos y a través de satélites norteamericanos que utilizan recursos y posicionamientos en todo el mundo, incluyendo dentro del mismo territorio de Rusia, ¿no? Y Rusia dice, nosotros desarrollamos nuestra propia tecnología y también queremos apoyar nuestro desarrollo con un sistema de geolocalización mundial que está creciendo, que está desarrollando, va muy bien, y piden autorización para colocar 4 puntos de referencia dentro del territorio norteamericano para que los satélites puedan funcionar mejor, ¿no? Y Estados Unidos dice no, y dice Rusia, entonces, ¿por qué nosotros sí te dejamos? Y hay creo como 12 de estos puntos norteamericanos en el territorio de Rusia. Entonces Rusia dice, ¿sabes qué? O me permites entrar a tu espacio, o van para afuera tus puntos de geolocalización. Y hasta una nave espacial, ¿verdad? Esta semana fue a la estación espacial conjunta. Es decir, se ve que los rusos están trabajando en todos los ámbitos. Mira, en 15 años de gobierno, en los últimos 15 años, de la Rusia que yo vi, que estuve ahí, que fue muy doloroso para mí, ¿no? Ver los restos de la Unión Soviética despedazados, una economía fragmentada, cada quien jalando la cobija para su lado, este desfile de los nacionalismos, todo aquello a lo que ves ahora es impresionante y da mucho gusto, mucho orgullo ver que este pueblo hermano, los rusos, se hayan levantado, y te da una idea de su capacidad como pueblo para sobreponerse y para construir, ¿no? Lo hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, lo están haciendo ahora nuevamente, y se levanta como una potencia que no se asume, no se pretende como un imperio agresivo o de saqueo. Rusia siempre ha dado más. Sí tienen esta percepción, Rusia, de tener no un destino manifiesto, pero sí un papel que jugar, y yo creo que es válido que lo tienen, ¿no? Por su cultura, por su historia, por sus valores, pero en esta nueva etapa impresiona la capacidad de Rusia para recomponerse, y uno ve, ¿no? Hay muchísimo por hacer, o sea, hay muchísimas cosas en Rusia que aún no se arrastran, en la provincia, el campo, hay mucho trabajo que hacer. Sin embargo, la Rusia de hoy
no tiene nada que ver con la Rusia que dejó Gorbachev, que dejó Yeltsin completamente destrozada, despedazada, y los nuevos pasos que está tomando, y Putin. La figura de Putin, ante todo, para mí es interesante como verla como persona que ha crecido como estadista, y que ha crecido precisamente porque ha sido capaz de mirar hacia adentro. A diferencia de Gorbachev, que miraba hacia afuera y que buscaba el aplauso de Europa y de Estados Unidos y se perdió por ahí, perdió todo. Putin está muy consciente de la Rusia profunda, de la Rusia histórica, y está muy atento, y su valor como político para mí está en que representa realmente, porque así ha sido en las elecciones y han votado por él y de manera no contundente, pero además porque día a día en su discurso contrapone su discurso y el sentir de la mayoría de la población rusa. Tiene sus detractores, tiene sus enemigos políticos, claro, tiene su crítica, es al final de cuentas alguien que se la juega en las elecciones y las ha ganado, pero hay un juego ahí, ¿no? De opciones políticas, y sin embargo, hoy por hoy, nadie, yo te lo digo así claramente, es como yo lo percibo, no hay nadie en el espectro político de Rusia que represente mejor que él, de manera tan fidedigna, el sentir de la enorme mayoría de la población rusa. Él representa este renacer, este empuje de Rusia que regresa por sus propios méritos, por su propio esfuerzo a la arena mundial, y que creo yo, estoy convencido, que el papel de Rusia en estos momentos va a determinar el perfil del mundo de aquí al próximo milenio. Si Rusia logra de alguna manera detener esta barbarie, ¿no?, agresiva de un imperio que se sabe tocado económicamente, que sabe que no tiene más opciones, que va en decadencia, claramente en decadencia. Si Rusia juega bien sus cartas, yo creo que es darle un poquito de tiempo al tiempo. Me pedías mi pronóstico, pues yo creo que hay que apostarle a ese mundo multipolar, y a que dentro de los mismos Estados Unidos, de alguna manera, se dé un proceso de cambio, de revolución, de giro, en favor de la inmensa mayoría del pueblo norteamericano, que hoy se ve traicionado por sus élites. Así es. Bueno, yo quiero agradecer a Raúl Fajardo que nos haya dado la oportunidad de escucharlo. Yo creo que es altamente interesante, verdadero, el que él nos pueda manifestar esto, ya que la prensa cotidiana, los grandes medios de comunicación manipulan las cosas, y como una idea de la abdicación de un Venezuela en España, ¿verdad?, pueda tratar de opacar lo que está pasando precisamente en Ucrania. Pero si me permites, Betty, el comentario, ¿no?, es que se tiene que decir, ¿no? Estados Unidos oficialmente le otorga el reconocimiento al rey de España como un gran representante de la lucha por la democracia, y dices, ¿What? así de ese tamaño están las cosas. Hubo un comentario por ahí de una española que decía: nosotros estamos exigiendo un referéndum. Nosotros queremos un país democrático, y no por los espermatozoides de X personaje nos impongan un nuevo rey. Queremos referéndum. Eso está buenísimo. Buenísimo, sí, buenísimo. Entonces, bueno, yo le voy a pedir a Raúl Fajardo que nos dé la oportunidad pronto de estar nuevamente aquí con nosotros, si su tiempo se lo permite, sus compromisos, porque siempre todo esto es muy importante, no se dice, pero nosotros sí lo decimos. Y gracias, Raúl, por estar aquí. Lo dice RT,
que lo pueden encontrar en internet, de un sitio de información alternativa que se genera en Rusia, y que yo no le digo que tengan la verdad, o sea, en el paradigma del periodismo, es una fuente alternativa de información. Yo como periodista les digo, vean una fuente, vean otra, confróntenla y hagan sus propias decisiones. Pero RT es una excelente opción para, junto con Telesur. Son opciones que ahora podemos buscar en internet, e incluso, ¿no?, en el canal Efecto, para quienes tienen cable, hay una transmisión por las mañanas, un resumen de las noticias por televisión de RT. Excelente fuente de información, pero hay que buscarle. Siempre hay que buscar las fuentes alternativas de información, porque de lo contrario perdemos esa guerra de cuarta generación, la guerra de la información. RT, Efecto Noticias. Y pues nuestro espacio aquí con Mujeres Inteligentes en Canal Patrio.tv. Pásenla bien, nos vemos el próximo jueves en punto de las 11. Cuídense. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.